Dios bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Estamos acá estudiando la palabra de Dios en el día de hoy, titulada la lectura El plan falla en Primera de Reyes, capítulo 1 del 9 hasta el 49. Vamos asimismo a orar. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta hermosa oportunidad de poder estudiar tu palabra, de poder reflexionar, meditar en ella. Te pedimos, Señor, que hables de una manera impactante a nuestras vidas, que podamos aprender de ella y que podamos aplicar los valores y los principios discutidos, Señor, para poder tener una relación más íntima contigo. Te adoramos y agradecemos por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Nuevamente, vamos entonces a estar estudiando esta lectura. Eh, Hasta este momento hemos visto entonces como Adonías en este momento estaba tramando, ¿verdad? Ya tenía el plan y tenía el grupo de personas reunidos para él proclamarse rey. Entonces, prácticamente estamos casi comenzando en esa parte. Y vemos en el versículo 9 que cuando Saúl fue ungido como rey, se sacrificaron ofrendas en comunión como recordatorio del pacto de la nación de Dios, de lo que había sucedido. Entonces, esto era una manera de sellar una acción, ¿verdad? Valiosa, importante, conectarla con una práctica, un ritual, una ceremonia religiosa. Y esto, aunque sea así, hermanos, tenemos que entender que aunque se conectaba como una ceremonia religiosa con el ungir al rey o con la presentación de lo que era el rey o proclamar al rey, eso no significaba, hermanos, que si cualquier persona venía y era ungida, iba a terminar siendo rey. Había más de eso, ¿verdad? Tenía que tener la aprobación, obviamente, de Dios para su posición. Entonces, si usted luego quiere ver un poquito más sobre Betsabé y lo que pasó con la esposa de David, puede leer en segunda de Samuel, capítulo 11 versículo 12. Y tenemos que entender también que Betsabé tuvo una influencia bastante grande en el reino em, real en ese momento. Y cuando Natán supo de la conspiración de Adonías, él rápidamente trató de detenerla, de hacer algo al respecto. Él era un hombre de fe y de acción, y él sabía, hermanos, que ya había sido estipulado que la persona que le correspondía ser rey era al hijo Salomón, no a Adonías. Y se mueve con rapidez, como mirándolo de la manera como que alguien está tratando de usurparle el trono, de quitarle el trono. Y a veces, no sé si le ha pasado a usted, hermanos, que yo sabemos cuál es la acción correcta de que debemos de tomar. Y a veces como que nos frizamos y no hacemos nada al respecto. Eso no fue lo que pasó aquí, ¿verdad? Natán sí actuó. A veces nosotros no queremos ser involucrados o quizás somos un poquito flojos o un poquito débiles o nos sentimos así como desanimados. No quiero meterme en eso, pero no hace falta, hermanos, que solamente tomemos una acción, vamos a decir, relajada y que, ay, no, yo voy a orar para ver qué hace Dios. Y algunas veces, hermanos, Dios, tenemos que orar por dirección, ¿verdad? Y discernimiento, pero algunas veces Dios quiere que nosotros actuemos y no solamente que nosotros nos quedemos ahí orando. Así que vamos a actuar de la manera que sea requerida para lidiar con la situación, para que sea de edificación a la larga y a la postre. La Biblia no registra exactamente eh, la promesa de David de que Salomón sería el siguiente rey, pero está claro que Salomón era la elección tanto de David como lo dice en Primera de Reyes 17:30 o como lo dice de parte de Dios en Primera de Crónicas 22:9 al 10. Sabemos, hermanos, que David, ¿verdad? En su deseo, inicialmente él quería construir el templo, pero es informado que el templo iba a ser
construido por su hijo. Así que ya entendemos, ¿verdad? Desde primera intención que pues ya David sabía lo que iba a pasar en cuanto al seguimiento del reino. Y también vemos aquí en el versículo 39 que el aceite sagrado era usado para ungir a los reyes y también a los sacerdotes, los sumos sacerdotes, y también para dedicar ciertos objetos a Dios. Por ejemplo, el tabernáculo donde se guardaba el aceite era probablemente la tienda de David, que David estableció para guardar el arca, aparentemente en base a la manera que se explica en 2 de Samuel 6:17. Pero no era el tabernáculo que llevaba Moisés en el desierto. Ese tabernáculo todavía estaba en Gabaón, como podemos ver en 1 de Samuel 7:1. Pero la receta y los usos del aceite sagrado se encuentran en Éxodos 30, del 22 al 23. Esto lo habíamos hablado antes, hermanos, pero también el aceite algo muy espeso, ¿verdad? Que lo cubría todo cuando era derramado. Se supone, ¿verdad? Que literalmente de la cabeza a los pies prácticamente era una cobertura total, representación, ¿verdad? De el Espíritu de Dios sobre la vida. Y algunas veces, hermanos, cuando una persona tiene que estar o sentirse que se encuentra atrapada para finalmente tomar la decisión de rendirse. Cuando mira para todos lados y dicen, ¿cómo voy a salir de esta? Cuando Adonías supo que sus planes habían sido descubiertos, él de repente huyó de pánico hacia el altar sagrado, el símbolo más alto de la misericordia y del perdón de Dios. Sin embargo, fue allí después que se descubrieron sus planes. Y si Adonías, hermanos, hubiera considerado primero lo que Dios quería, él se pudo haber evitado muchos problemas. Él pensó en lo que él quería para él mismo por sus propios deseos y no en el plan divino de Dios. Nosotros a veces hacemos lo mismo, hermanos. Conocemos el plan de Dios, conocemos lo que dice la palabra de Dios, conocemos que debemos de evitar ciertas situaciones y con todo y eso las aceptamos, le damos la bienvenida a situaciones que van en contra de la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a evitar, hermanos, nosotros mismos crear un propio desastre nosotros para luego después ir a buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios primero y a permitirle a Dios que obre. Y es mucho mejor buscar la guía de Dios antes de actuar, ¿verdad? Y podemos ver en el último versículo aquí en el 49, miren acá cómo termina, dicen, ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Entonces, hermanos, se dan cuenta de lo que estaba pasando y dijeron, ay, dicen en Puerto Rico, a huir Crispín, me voy de aquí rapidito, porque si no me voy, mi vida puede estar en riesgo, ya que al ser proclamado entonces Salomón, yo sería visto como un traidor, en el sentido de Adonías, ¿verdad? Como un traidor, ya que están yendo en contra de lo que estaba haciendo y estableciendo el rey. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por poder escudriñar tu palabra en esta mañana y estudiarla. Te pedimos, Señor, que aprendamos de ella y que podamos tomar decisiones, Señor, que se alineen, Padre, con tu plan y con tu voluntad, Señor, y no con nuestros deseos propios y nuestras propias concupiscencias. Guía nuestros pasos, Señor Espíritu Santo, danos discernimiento para poder diferenciar, Señor, entre las decisiones que tomamos diariamente. Te agradecemos estas cosas, Señor, así mismo las pedimos para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga grandemente. No se olviden, busquemos el rostro del Señor. Que Dios les bendiga. Bendiciones a todos.